Buenas noches. Estamos en la gran semana de las extrapolaciones. Esa semana en que los analistas, como los viejos nigromantes, tratan de leer el futuro en las líneas de las urnas. Después de que 10 de las 16 principales localidades malagueñas hayan visto ganar a un partido distinto al que tiene la alcaldía, en Málaga capital por mucha distancia, hay nervios, muchos nervios. Claro que extrapolar es inútil, pero también inevitable. En la tertulia abordaremos esto y arrancan las entrevistas en nuestra barra libre con los candidatos a la alcaldía. Hoy, Rosa Galindo de Málaga Ahora. Estarán las columnas de Curro Troya y el Capitán Ahab y un cara a cara muy prometedor con Salvador Moreno Peralta y Juan Casá sobre la turistificación. Ya ven, un gran menú. Quédense con nosotros, comenzamos ya y como siempre lo hacemos con nuestro diccionario moral de la ciudad. Ahora ha sido un estudio de la OCU que coloca a Málaga en muy mala posición en el ranking de limpieza. Una y otra vez reaparece este problema de la limpieza en Málaga, que por cierto, no es el problema de la limpieza, sino el problema de la suciedad. Esto es como llamar Consejería de Salud al Departamento de Enfermedades o Ministerio de Defensa al Ministerio del Ejército. Un truco psicosociológico bastante elemental. Con todo, es muy interesante la propia formulación del problema, la limpieza en Málaga. Y no solo, ya digo, porque en realidad hablemos de suciedad, sino por algo más. El problema no es que la ciudad esté sucia, sino que los ciudadanos somos sucios. No es la ciudad en abstracto, sino la ciudadanía. Por supuesto, claro está, un buen servicio de limpieza es determinante. Pero, honestamente, ¿en Málaga falla Limasa o fallamos los ciudadanos? Como dice el adagio popular, no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Y sin embargo, ahí estamos, quejándonos de la falta de limpieza, aunque nosotros seamos los responsables de que haya suciedad, como nos quejamos del ruido, aunque seamos nosotros los ruidosos. Y así con todo. En su ensayo La cultura de la queja, Robert Hughes ya satirizaba muy certeramente esa tendencia creciente a pensar que no tenemos la culpa de nada, sino los demás o las circunstancias que nos rodean. Todos preferimos practicar aquello que Lope de Vega llamaba la ira del español sentado. En lugar de cambiar las cosas, rajar, sin hacer nada. Invertimos la máxima de Kennedy, preguntándonos ¿qué puede hacer la ciudad por nuestra suciedad?, en lugar de preguntarnos ¿qué podemos hacer nosotros por su limpieza? La ciudad está sucia, nos quejamos y nos quejamos sin dejar de ensuciar. Bien, pues vamos allá con la tertulia. Esta semana nos acompañan José Manuel Atencia, director de contenidos de la cadena SER. Buenas noches. José Manuel. Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy. Muy buenas noches. Bienvenido. Rafael Porras, delegado de Expansión en Andalucía. Muy buenas noches. Y Laura Teruel, analista política, de agenda pública y profesora de comunicación en la Universidad de Málaga. Buenas noches. ¿Qué tal, Laura? En fin, bueno, inevitablemente hay que volver al pasado domingo, hay que volver a la lectura de las urnas. Los resultados en Málaga no son sorprendentes porque estaban previstos demoscópicamente y no ha habido demasiada diferencia, pero ciertamente la lectura en la provincia ha deparado algunas sorpresas y no tanto algunas sorpresas como ha desatado algunas inquietudes. Bueno, es que en el fondo, aunque se hubiera previsto, se han producido varios hechos importantes. Quiero decir, ha sido un resultado muy malo para el Partido Popular. Posiblemente bastante peor que las elecciones autonómicas, que ya fueron muy malos. Lo que pasa es que los festejos por el gobierno andaluz pues evitaron cualquier lectura de unos resultados que habían sido muy malos.
Bueno, Ciudadanos además se convierte, le da el sorpaso al Partido Popular, que ese es el gran titular, y luego, como es obvio, no se pueden extrapolar las elecciones generales municipales, pero es un gusto hacerlo, ¿no? Quiero decirte, siempre los periodistas lo hacemos, ¿no? Bueno, dejamos las extrapolaciones para más adelante. Y esa da un juego tremendo, pero en muchísimos municipios de la provincia, ¿no? Bueno, pues ya saben los espectadores que eso que da un juego tremendo de extrapolar lo haremos en el siguiente tramo de la tertulia. Este primero lo dedicamos al análisis y efectivamente hay algunos datos muy interesantes y el sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular es seguramente el más interesante de todos. Es un dato destacado porque cuando se empezó a utilizar ese término allá por los años 90 siempre hacía alusión a que Izquierda Unida en su momento adelantaría el PSOE, cosa que nunca se llegó a producir, luego fue Podemos y realmente los que han adelantado han sido Ciudadanos al PP en Málaga, que en Málaga es una provincia que siempre ha sido un feudo y donde ha obtenido muy buenos resultados el partido de Pablo Casado, ¿no? La verdad es que en su sede estaban absolutamente desolados durante el recuento, esas horas en las que los recuentos eran mínimos o la ciudadanía conocía muy poco los resultados, pero allí ya le iban llegando los datos de los interventores y ellos estaban absolutamente desolados, sabiendo que el batacazo había sido considerable, como no se puede leer de otra manera, no hay ningún... creo que no hay ningún paliativo, ¿no? Ya hemos visto a nuestro alcalde ahora, incluso en unas declaraciones esta mañana, realizar una leve crítica o un poco de desprecio a la figura de Pablo Casado, a ver cómo ahora digieren este mal resultado, ¿no? Sobre todo en lo referente a que tenemos unas elecciones dentro de 3 semanas y entonces tienen que conciliar la autocrítica con una cierta coherencia y fortaleza de cara a las municipales, ¿no? Realmente tiene un papel difícil y en el PSOE sucede lo contrario, cero autocrítica, ha salido un resultado extraordinario y vamos lanzados, lo hemos hecho todo extraordinariamente, que ciertamente no ha sido así, pero las urnas parece que indultan a los buenos y a los malos, ¿no? Sí, lo que decía Atencia, la consecución del poder, aunque sea de carambola, hace cambiar los análisis, evidentemente, en función de, por barrio, en función de cómo te hayas ido. Pero hay datos que son absolutamente objetivos. Efectivamente, el PSOE no puede lanzar una campana al vuelo porque, bueno, pues hombre, lo puede hacer y de hecho lo está haciendo. Lo está haciendo, ¿no? Pero quiero decirte que lo lógico es que también ellos analizaran en qué circunstancias se ha producido ese resultado y qué circunstancias ha habido en el otro bloque ideológico y electoral como para que haya llegado a esas consecuencias. En el caso del PP tienen que hacer un análisis mucho más profundo. Es que es cierto que se ha producido esos resultados como consecuencia de la dispersión del voto en el centro derecha y que había 3 formaciones que se han ido repartiendo por un lado y por otro esos votos, que el PP se ha encontrado en medio de la tormenta perfecta, es decir, ha perdido votos por el centro que se han ido a Ciudadanos y lo ha perdido que se han ido a la derecha extrema o a la extrema derecha, pero tendrá que analizar el PP por qué ha llegado a esas circunstancias también y qué errores ha cometido que son muy evidentes en la campaña electoral. Y si se queda solamente en el análisis, igual que decía del PSOE, se queda en el análisis simplemente de que he tenido 2 competencias que me han restado votos, pues llegará a una conclusión probablemente errónea, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a coincidir todos, con lo cual va a ser un poco aburrido. Intenta tú... Sí, intentaré. El PSOE yo creo que tiene que estar encantado, habrá ido a la Virgen de Fátima o a la Virgen de Lourdes, ¿no? Jamás un liderazgo tan... O sea, que consideran un milagro lo que ha ocurrido. Sí, es un milagro. ¿Sí? Un milagro para estar eufórico, ¿no? Es decir, que no creo que haya sido un milagro. En mitad del fregado de Cataluña, con la gran mayoría de los medios de comunicación centrando el debate catalán, el propio electorado que no quiere nada con el independentismo, el propio electorado socialista. Bueno, al final, con un liderazgo realmente débil. Yo jamás he conocido un liderazgo en el PSOE tan débil, incluso en plan de la propia formación del líder o la capacidad hasta ahora de... Es doctor. Sí, bueno, es doctor. Sí. Hay algunos que somos doctores. Voy a discrepar con Antonio del débil liderazgo de Pedro Sánchez, ahora después. No, ya lo supongo. Y Rafa va a discutir pero no el milagro. porque me parezca a mí un gran líder, es que los hechos son objetivos. Ha ganado frente a todo en todas las ocasiones. Yo ya escribí hace mucho tiempo
tiempo y no quiero autocitarme, que eso lo hacen los profesores universitarios, yo no estoy aquí en esta categoría, que bueno, que las series que se llevaban eran las de los muertos vivientes y había riesgo de resucitar y ha resucitado, insisto. En ese panorama ha conseguido unos resultados para mí increíbles, magníficos. Ahora, bien es verdad, y por tanto, que se van a fustigar por ganar, ¿no? Antonio, déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente no quiero monopolizar la tertulia. ¿Realmente crees que no ha sido un acierto estratégico o que no hay aciertos estratégicos detrás de ese triunfo, sino que es un milagro, que es la Virgen de Fátima o la de Lourdes la que...? Bueno, en la política hay un poco de todo. La suerte, se podría decir que llevó en los presupuestos al punto donde quería, tuvo el rechazo de los independentistas, vio que la foto de Colón le daba una oportunidad de un discurso y un buen discurso con el que afrontar una campaña electoral y la colocó en el punto exacto. Claro. Puede ser que sea un milagro, pero tiene pinta de acierto estratégico. No digo que no, es decir, que acaban de darle el premio internacional a la mejor campaña del Partido Popular en Andalucía, ¿no? Entonces, claro, si lo repasamos a posteriori, dice, claro, cuando Juanma Moreno habló con la vaca y analizamos todo eso, pues claro, internacionalmente, es decir, si lo hacemos a posteriori, sí, digo que en ese escenario, donde realmente, bueno, era una situación complicada y tampoco creo que los socialistas estuvieran como para entusiasmar a las masas, pues ha conseguido esos resultados. Evidentemente, con el Partido Popular en su punto más débil, con una obsesión que se lleva y que yo la presencié en directo porque estuve en la Convención de Madrid del PP donde se quería entronizar a Pablo Casado y la única obsesión que había ahí era Vox, y efectivamente la han cumplido hasta el final, y si hace un par de mandatos o hace un par de elecciones matemáticamente, casi aritméticamente, tú contabas los votos que perdía el PP porque se los llevaba Ciudadanos, ahora puedes contar matemáticamente los votos que ha perdido el PP porque se los ha llevado Vox. Con lo cual, está perdiendo de un lado y de otro casi en razón igual. Con lo cual, el partido está totalmente perdido, ¿no? Yo estoy muy contento porque en esta tertulia vas a hablar tú mucho más que yo y que los demás, porque ya ha ocupado un espacio bastante amplio. Pero lo que he dicho es interesante, a diferencia de ti. Bueno, no lo sé. Hay cosas que sí, hay cosas que no. No creas tú que has levantado el ánimo de la tertulia como pretendía. Pues ahora yo no creo que en el asunto que sea un milagro, porque tampoco creo en los milagros ni siquiera en la política. Es verdad que ha tenido una estrategia, como decía Teo, bastante buena en función del panorama que tenía. Es decir, sí ha habido una conjunción de astros que le han llevado a que entre uno y otro le han dejado un espacio político tan amplio como que para que lo ocupara sin el menor esfuerzo. Sí, no, pero bueno, que los milagros, exactamente. Te lo digo por si no sé, yo de ciencia, el único el doctor es tú, yo no soy doctor. Creo que somos los únicos no doctores, somos Atencia y yo. Es verdad que ha tenido por la izquierda un momento en el que el mayor momento de debilidad de Podemos, que él ha aprovechado la parte, digamos, más con los acuerdos que llegó con Podemos y que lo ha traslucido lo ha trasladado en los viernes sociales de los últimos consejos de gobierno. Eso lo ha aprovechado muy bien, pero también ha tenido enfrente una dispersión de votos brutales y que todos los partidos del centro derecha se han derechizado, con lo cual le han dejado al Partido Socialista el centro político diáfano para que lo ocupe con absoluta tranquilidad. Yo estoy contigo, Rafa, está un poco yo creo que la clave está ahí. Aparte de que haya hecho una campaña, yo no digo casi ni bien ni mal, ha hecho durante mucho tiempo... La clave está en Vox. Claro, ¿y eso cuándo se ha visualizado? Cuando la clave no solo está en Vox. La clave está en Vox. La clave está en Vox y lo que han hecho los demás. Lo que ha hecho Vox a los demás, esencialmente. Claro. Si no hubieran estado los resultados de las elecciones autonómicas en diciembre, es decir, si la señora Díaz hubiera convocado las elecciones generales conjuntas, este fenómeno no hubiera pasado. El fenómeno de Vox ha provocado la movilización de la izquierda, que se puede ver nada más que viendo los barrios, los distritos. El electoral de Susana Díaz es lo que le ha pues al final ha sido el que le ha puesto la alfombra. Sin quererlo ella, pero le ha puesto la alfombra. Bueno, la clave está en Vox. No empecemos que si la estrategia de... No pierdas de vista que al final el Partido Socialista hizo una campaña, los primeros días Pedro Sánchez levitaba sobre la campaña, no participaba prácticamente de ella.
Y es que los otros lo han hecho muy mal. O sea, no pierdas de vista que es que los demás han hecho una muy mala campaña. O sea, el PP ha hecho una pésima campaña electoral. O sea, el día antes de las elecciones, la misma persona que acaba de decir que Vox es un partido de ultraderecha estaba llamándolos a formar parte del gobierno y dándole ministerios. Esa es la misma persona y eso ocurre el día antes de unas elecciones con la tensión más potente que ha habido en bandos que había ocurrido en España en muchísimo tiempo. O sea, Pablo Casado ha ido de error en error a lo largo de la campaña. Es que ha cometido uno detrás de otro. Y me parece que la campaña de Rivera, bueno, están contentos porque han sacado un resultado de 50, pero ha roto con todas las expectativas que tenía. O sea, Rivera lleva un año en España reclamando elecciones porque estaba convencido de que podía ganarlas. Y ha sido tercera fuerza política y... Una vez que se produjo la moción, acabó las expectativas de Ciudadanos. Ciudadanos ha seguido instalado... La moción rompió los planes que tenía Rivera. Bueno, yo, en realidad, Antonio, siendo muy interesante tu opinión, yo creo que no le debemos restar mérito a Pedro Sánchez. Para mí es verdadero vencedor, no solo por el resultado de la urna, sino porque es que nadie cree más en él mismo que Pedro Sánchez. Venció dentro del partido cuando lo tenía todo en contra y el resultado electoral es magnífico, pero es magnífico porque le va a permitir gobernar con Podemos donde él quiere y sin depender de los independentistas. Entonces, vamos a reconocerle algo de mérito porque realmente... sin ni siquiera haber hecho unos buenos debates, porque no fueron buenos, fue el verdadero vencedor. El vencedor no se hace a los puntos, sino a la larga. Consiguió no erosionarse, consiguió desdibujar a los demás, la actitud de Casado y de Rivera. No los perdió. No los perdió, pero haciendo unos debates bastante mediocres, pero yo creo que conteniendo muchas estrategias ha salido vencedor de todo. Yo creo que hay que reconocerle el mérito de haber aguantado primero la moción de censura, luego los 10 intensos meses que ha tenido con Cataluña intentando desescalar el conflicto, luego gestionando la relación con Podemos. A mí me ha sorprendido, ¿no? Un segundo que baje el balón, como decía Di Stéfano, al pasto. No al pacto, sino al pasto. Eso es la hierba, ¿no? Sí. En el plano local, la vaca de Juanma, en el plano local había listas que trataban de ser cercanas a la ciudadanía, que trataban de conectar a los partidos con los ciudadanos. ¿Creéis, visto los resultados, que las listas han influido algo o ha llegado, o aquí se ha dirimido en términos de gran ideología? Esto se ha dirimido en términos de... Y si la lista hubiera sido en blanco, hubiera sido exactamente igual. Yo estoy absolutamente Cero convencido influencia de los candidatos. En términos de siglas. De hecho, no hemos tirado, antes de que salieran, cuando salen las listas, una semana hablando de toreros, mediáticos, no sé qué, y si pensáis bien, en la campaña no hemos hablado de nada de eso en todos los 15 días. Yo creo que sí tiene una cierta influencia. Yo creo que... a peor, ¿no? A peor, claro. Es decir, yo creo, hombre, claro, cuando las incorporaciones que se hacen en los partidos, sí. Y en eso lo empezó haciendo Ciudadanos básicamente, y luego el PP lo pasó por la derecha a gran velocidad. Cuando tú incorporas candidatos que no tienen arraigo en el sitio, cuando tampoco mejoran sensiblemente, no me refiero exclusivamente al de Málaga, que en algunos casos sí mejora, ha mejorado algunas cosas, muy significativo. Pero ha habido provincias en Andalucía donde la lista el número 1 de la lista era mucho peor que la persona que llevaba ya años en esa. ¿Te refieres a Huelva, por ejemplo? Me refiero a Huelva, por ejemplo. ¿Eso ha tenido una influencia fundamental en los resultados del PP en Huelva? Probablemente no, pero que ha influido evidentemente en quitar ilusión o capacidad para que un votante del PP ha dicho, hombre, pues que esta incorporación es una incorporación interesante. Pues yo creo que sí ha sido negativo en ese sentido. Y me refiero que pues, probablemente Adolfo Suárez en Madrid, pues no sé qué habrá aportado. Yo le veo cierta arrastre dentro de la estructura del partido. Ha hecho una campaña interesante, pero bueno, es una opinión. Pero bueno, Guillermo Díaz era de... No, y era diputado por Málaga. Que si vamos a la calle y preguntamos, la gente no tiene ni idea de la campaña que ha hecho. Para hacer una campaña municipal o a nivel de calle es súper importante que el partido te apoye. Y en Málaga conocemos candidatos que han sido impuestos por estructuras supramunicipales que a la hora de hacer campaña le han dicho, a ti te han impuesto, pues la campaña te la organizas más o menos tú solo, ¿no? Entonces, el imponer ciertos candidatos yo creo que se ha notado en que no han tenido el apoyo del partido para hacer la campaña, o se han sentido un poco desvalidos. Hasta ahí noto la importancia de que el candidato surja
del territorio. Yo ahí voy a discrepar, Más allá de creo eso, que se pueden contar con los no dedos creo de que una sea mano importante. la gente que ha ido a coger la lista del partido y ha mirado la lista de candidatos que iba por la provincia de Málaga. Ha mirado el escudito de arriba Ya y está, con ¿eh? eso ha Sí, pero tomado bueno, la decisión. vale. Creo yo en un porcentaje No te quiero decir que el porcentaje sea muy mayoritario. alto, pero que influye evidentemente. Es decir, porque el valor añadido que han aportado esos candidatos o esas candidatas en esas listas, pues no era objetivamente bastante negativo en muchos casos. El caso de Málaga ha sido muy interesante realmente. O simplemente pues inocuo. Y eso en la gente bien más informada que también vota, pues evidentemente sí le lleva a tener una actitud de decir, oye, pues Aquí hemos tenido el teniendo en caso cuenta de que, Pablo Montesinos. que es muy importante lo que tú dices, es decir, la gente que ha sido desplazada por esa nueva incorporación ha dicho, búscate tú los votos. También hemos tenido el Eso caso lo ha pasado de el PP, Unidas ha pasado en el Podemos, PSOE, por ejemplo, Unidas también. Podemos, donde Alberto Garzón y Eva García Sempere han desplazado a Alberto Montero. O sea, Izquierda Unida se ha impuesto a Podemos, los antiguos, ¿no? Y es muy interesante cómo estudiar cómo hasta qué punto se ha podido influir a la ciudadanía, ¿no? En el resto de los partidos los candidatos eran más evidentes, Guillermo Díaz y Nacho López, ¿no? Pero en estos dos casos me parece interesante. Yo creo que el fichaje de Montesino aquí en Málaga fue bastante intrascendente. ¿Y la candidata de Vox no ha sido determinante en que...? No la conozco, lo habían invitado a los medios. En mi caso no ha venido a ninguna de las citas. La he visto en una fotografía cuando la presentaron en la candidatura, no la he vuelto a ver en Iba a ningún decir que sitio. quizás parte de su éxito se debiera a no haber Posiblemente. aparecido en los medios, pero el discurso oficial en Vox ahora es que quizás se equivocaron no yendo a los medios, y lo cierto es que en ahora se algunas ve que- Pero, escúchame, encuestas... es que en el caso de Vox, en estas elecciones le es aplicable lo que se le ha ido aplicando durante décadas a partidos socialistas en Andalucía, que podía presentar una cabra que iba a ganar. Entonces, yo no creo que aquí nadie, ni siquiera los votantes de Vox, ni los que hayan pasado de nuevo Sepan a quién Vox, es esta señora. hayan votado por los candidatos que presentaba Vox, ni aquí ni en ningún sitio. Lo cierto es que se queda un debate muy interesante y en la derecha está siendo agitado convenientemente sobre la necesidad de cambiar la ley electoral como mínimo a la circunscripción única, un asunto que seguramente abordaremos en la próxima temporada mucho, porque se oirá reiteradamente hablar de él. Yo creo que no. Yo tengo también mis dudas. Yo creo que la derecha va a Pero hacer una él es gran... el moderador. Yo creo que la No, pero nosotros podemos Sí, pero que eso pasa siempre igual. introducir alguna- Los partidos que le van más... Que estaba precisamente despidiendo, por- Rafa, estaba despidiendo. Efectivamente. Rafa, estaba despidiendo. Efectivamente, no pretendía abrir un debate, sino concluir esta primera parte de la tertulia. Gracias, Antonio. Pero bueno, en cualquier caso, se hable o no se hable, la ley electoral seguro que va a generar mucho debate. Vox ahora puede tener dudas sobre la clase de campaña que ha hecho, pero lo que es seguro es que cientos y cientos de miles de votos de Vox no se han convertido en representación en el Congreso. Es el partido más perjudicado por esa ley electoral, por la situación actual de la ley electoral y, por tanto, yo sigo La pensando... misma que ha durado los 40 años. Sigo pensando que habrá debate la próxima temporada. También habrá debate en esta tertulia, pero será después de escuchar el Ar de Troya. No acabamos de pasar la resaca electoral del 28 de abril y ya estamos otra vez hablando de elecciones. El próximo 26 de mayo en Málaga vamos a votar otra vez en dos urnas. De un lado, para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo. De otro, para elegir a los concejales que administrarán nuestros ayuntamientos. Aquí la cuestión municipal se presenta más peliaguda que nunca. De la Torre acaba de ver cómo la marca que él representa no llega a los 53.000 votos en nuestra ciudad. Es cierto que para las municipales PP no significa Partido Popular, sino Partido de Paco. También que él va a esconder esa marca nacional y sí le dejan incluso a su líder, para que parezca que no tiene nada que ver ni con el uno ni con la otra. Dicho esto, y en el mejor de los casos, al régimen Pakistán no le va a quedar otra que pactar con los más que probables concejales de Ciudadanos y Vox. Así que, ¿se imaginan ustedes a Juan Casá de concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde? ¿O se imaginan a Vox dirigiendo asuntos sociales e igualdad? No hace falta que les ponga los vellos como escarpias, ni el propio incombustible de la Torre aguantaría mucho tiempo esa situación. Pero también pudiera ser que ni siquiera de la Torre pudiera formar gobierno. ¿Se quedaría en la oposición o cabe la hipótesis de que él y su fichada número 2
renunciaran y nos dejaran a Teresa Porras al mando de ese grupo? ¿Es un grupo o una banda a la espera de que los tribunales decidan si 2 de ellos son inhabilitados por el caso Villas del Arenal? El alcalde no tiene mucho que inaugurar estos días, así que va a tener tiempo para explicarnos a todos una vez más, y como viene haciendo desde 1999, que el río Guadalmedina puede ser embovedado y que en Málaga se puede especular aún mucho más urbanísticamente hablando. De eso va esta campaña y quizá ustedes no se lo cuenten todo. Bueno, ya ven que el Ars de Troya ha suscitado algo de debate en esta mesa. Decíamos antes que hablaríamos de extrapolar en el segundo tramo de la tertulia, e inevitablemente hay que hacerlo. No porque extrapolar sea un método fiable de prever resultados, sino porque extrapolar es una pasión irresistible cuando se tienen datos como los de este domingo. Exactamente eso. Bueno, y también porque las extrapolaciones posiblemente no sirven más que un ejercicio nuestro para divertirnos, pero las tendencias sí tienen importancia. Y claro, también se marcan tendencias. Ya las elecciones municipales estaban bastante, por decirlo de alguna manera, abiertas, con que unas elecciones un mes antes introducen elementos también. A mí me llamó mucho la atención porque ha sido tan general los malos resultados del PP que prácticamente todos sus alcaldes más importantes en la provincia de Málaga, en los municipios donde han barrido, casi todos se han ido a la tercera fuerza política en ese municipio, ¿no? Yo no te digo que eso tenga ninguna incidencia, pero van marcando una tendencia. Y hay resultados también muy espectaculares en Málaga, donde el Partido Popular, que lleva Paco de la Torre gobernando un montón de tiempo y con resultados extraordinarios, ha habido barriadas de Málaga capital donde se ha convertido en la cuarta fuerza política y barriadas bastante populosas, ¿no? Quiero decirte que es que ha sido un meneo importante, ¿no?, a todo lo que estamos viendo hasta ahora, y luego el ascenso de Ciudadanos no son extrapolables porque ahora miren los candidatos. Y claro, los mismos candidatos que había hace 4 años que no conocía a nadie y sacaron 3 y 4 concejales en los sitios, ¿no? No se puede extrapolar, pero marcan cosas. El PSOE les pasa un poco igual, ¿no? Están tirando cohetes por los buenos resultados que has tenido en las generales. Si encima hubieran venido a las municipales poniendo buenos candidatos, ya tendrían que estar tirando ya no cohetes, sino cohetes y tambores y trompetas. Les pilla una tendencia magnífica y no se han preocupado de tener buenos candidatos en muchas localidades con los que, no sé, pelear esta vez. Pues hace ya mucho tiempo que no pelean, sinceramente, las alcaldías. ¿Esto influye o no influye? Yo que las municipales sí te digo que influyen, claro, eso es obvio. A partir del 2 y del 3 de la lista influyen bastante menos. Yo creo que con la extrapolación es un ejercicio efectivamente inevitable y además es un placentero para los que en ese momento les interesa que la extrapolación porque les beneficia, ¿no? Sí. Evidentemente, extrapolar elecciones entre una general y autonómica pues pueden tener una cierta relación. Las extrapolaciones creo que pueden fallar mucho en algunos casos, o en la mayoría de los casos, cuando hablamos de elecciones municipales. Yo estoy seguro y convencido que los resultados de estas generales en muchos municipios no van a tener nada que ver con los resultados que vamos a ver. En Benavís no va a ganar Vox. Claro, no, quiero decirte que no se va a producir, que ha habido incluso en la provincia de Málaga, alcaldes con mayoría solvente, absolutas, que van a revalidar, vamos, casi seguro, que efectivamente en estas generales el Partido Popular se ha quedado en el puesto 3 o el 4 de ese municipio. Le preguntaba a Antonio Méndez, ¿tú crees que hablará de Estepona? Por ejemplo, es un ejemplo que yo, vamos, puede pasar cualquier cosa, pero que parece evidente que va a revalidar con tranquilidad. Que era, por ejemplo, donde el PSOE ha ganado. Claro. Entonces, y en las municipales eso es impensable, ¿no? Creo recordar que ha quedado segundo, ¿no? El Partido Popular. Luego yo creo que... En otros casos la tercera también. Yo creo que luego, por lo que afecta, digamos, al bloque de la derecha, vamos a observar un fenómeno, pero vamos, creo que va a suceder, como el que sucedió en la parte del PSOE con la autonómica. Es decir, que después del resultado de Susana Díaz,
probablemente los 400.000, una parte de los 400.000 votantes del PSOE que no fueron a votar a Susana Díaz, cuando vieron los resultados y las consecuencias de ese, digamos, castigo, entre comillas, dijeron, ¿qué hemos hecho? Muchos votantes del PP, de Vox, que estaban convencidos que con su voto iban a contribuir a que las tres partidos de la derecha pudieran sumar a nivel nacional, esa misma noche estaban diciendo, oye, efectivamente, ¿qué hemos hecho? Y eso probablemente va a tener un peso significativo en los municipios, sobre todo en los municipios donde hay un candidato o hay un alcalde del Partido Popular. Es verdad, y tienes razón y te compro todo eso, pero han introducido un elemento extraordinariamente que crea, yo creo que crea situaciones distintas también. Estoy convencido que se crean situaciones distintas. ¿Te refieres a vos, no? Sí, claro. Sí, pero en Vox, te digo, yo por lo que he percibido también, incluso por conversaciones que he tenido con gente porque uno de los fenómenos también de estas últimas elecciones es que el votante de Vox te decía claramente que iba a votar a Vox, sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de vergüenza, ni ha existido voto oculto en esa parte, que es un voto radical, digamos, que otras veces, incluso cuando era el PP, la gente no te reconocía abiertamente que votaba PP, aunque luego no votase, ¿no? Pero yo creo que el votante de Vox en esta ocasión ha visto esa circunstancia. Y eso va a retraer a mucha gente que volver a repetir el voto en Vox. Yo lamento tener que coincidir contigo, además lo lamento profundamente, porque creo que se va a producir o se puede producir ese escenario. Primero, la participación. Al final en Málaga la participación, creo que los últimos datos han sido 69 y pico, no llegó al 70. Pero la municipal fue un 53. Entonces, vamos a tener un descenso porque tú no puedes tener movilizado al electorado permanentemente y lo has movilizado para estos comicios, en mi tesis de que Vox ha distorsionado todo. Sí, eso está claro. Por lo tanto, ¿quién se queda en casa? Más temo yo coincidir contigo que tú. Pero habitualmente tú si coincides conmigo, yo procuro no hacerlo porque además mis razonamientos suelen ser más potentes. Entonces, no te rías. Primero eso, el hecho en sí de que cuál es la reflexión. Si los votantes de derecha, los de Vox de Ciudadanos, dicen, bueno, todo este esfuerzo de nosotros, ¿para qué? ¿Para que gobierne el PSOE? No creo que estén muy encantados en sus casas después de esta reflexión. Segundo, el descenso de la participación. ¿Dónde va a afectar? Y luego el tercero, estoy encantado por conocer el programa municipal de Vox, porque ¿qué va a decir? ¿En cada calle una bandera de España o algo así? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se van a posicionar? ¿Qué van a defender, por ejemplo, para Málaga, ¿no? Para Málaga capital? ¿Cuál va a ser? Porque ahora ya no puedes volver a apelar al sentimiento. Cuando dice que el votante movilizado se va a sentir frustrado porque no consiguieron un gobierno de los tres partidos de derecha. Es que yo creo que el eslogan este de vota, que tanto se movió en redes sociales, no dejéis pasar esta ocasión, hay que votar, era básicamente vota a los partidos de izquierda, porque eran los más beneficiados cuando la participación es alta en España. Entonces yo creo que los que han votado a Vox no se han sentido o no van a sentir que han desperdiciado el voto, porque era gente que a lo mejor antes que votaba al PP. Votaban al PP, vamos. Claro, entonces no creo que la alta participación a ellos le beneficie ni le perjudique tanto como a la izquierda. Yo me pregunto algunas cosas. Me pregunto, como habéis dicho, ¿no? Las extrapolaciones son peligrosas, pero sí dejan ver unas tendencias. En Málaga se han hecho sondeos, una de intención de voto para las municipales, y para que el Partido Popular siga gobernando, sin duda tendría que contar con Ciudadanos y hasta cierto punto con Vox. Si saca siempre la horquilla más baja de los resultados, si saca la más alta... Hace 2 días no me han pasado, porque no es verdad, sino que te cuenta una persona de total confianza dentro del Partido Popular y te lo tienes que creer. Como es de mi confianza, pues me lo creo. Y el sondeo que estaban manejando antes de este impacto de las elecciones le daba al PP 11, le daba a Ciudadanos 5 y le daba a Vox 3, con lo cual creo que sacan 19. Si necesitan de Vox, si no me equivoco. ¿Qué va a hacer Paco de la Torre? Porque hoy Pablo Casado está con ese empezando a resultado desdecirse. no Si lo de necesitara, Vox, ¿no? 11 y 5, ¿qué va a hacer? 16, Han empezado a desdecirse de esa neutralidad. Si lo necesita, si lo por supuesto, necesitara, acudir a ellos y darle lo que pidan. Pero ciertamente no ubicáis a Paco de la Torre dentro del más del centrismo, Bueno, dentro del Partido Popular. Situar a Paco de la Torre depende del momento y del día. Puede ser, pero no lo ubicas más dentro del centrismo. Sí, pero vamos a ver, del Partido Popular. Se lo ubica dentro del poder. Ha dicho que él no tiene ningún inconveniente en tener que incorporar a Vox, lo ha dicho él. O sea, Pues entonces... Incluso a Málaga ahora o adelante. Yo estaría dispuesto a apostar dinero contra los 11 que tú claro, vaticinas. Claramente. Tú ves menos.
Yo creo que la marca Paco de la Torre... Creo que es el ganador. Sigue, Creo que sigue- será ganador. En el entorno de Paco de la Torre, donde sí he podido preguntar, para decir, como decimos los periodistas cuando nos citamos fuente, y muy mal hecho por hacerlo, más que cuando encima luego a los alumnos les decimos que no lo hagan, sí que quedaron totalmente muy impactados por estos resultados. Es decir, ha habido mensajes de apoyo diciéndole, mira Paco, Eso no te va a pasar a ti. tú incluso no levantas ninguna arista, a ti te votan gente del PSOE, porque ya, y ahí entramos en el personalismo de la gestión, es decir, Sí. No es lo mismo, es decir, Pero hay no tenéis- muchas Sí, cosas. pero Es verdad, ha tenido pero- un desgaste de la gestión que va a provocar... Y por cierto, ¿Quién- Y luego quién se lo hay otro queda? dato que es importante, o sea, Y luego los siempre candidatos que tenemos tienen que tener- ¿Quién se lo queda? Tenemos que tener en cuenta que Frente, ¿quién hay? Paco de la Torre hace 4 años a las 12 de la noche no tenía para sumar en las pasadas elecciones. Tenía 12. ¿Vale? Quiero decirte que estamos todos por hecho muchas cosas, pero con un concejal menos de Ciudadanos no hubiera obtenido mayoría con Ciudadanos. Quiero decirte que ha habido 4 años de desgaste. Yo no tengo ninguna duda que va a ganar las elecciones. Sí. Yo tengo más dudas de que pueden ser 11 o no sé cuánto, y con esta circunstancia. Ni esta es la gestión de los 4 años anteriores, ha sido una gestión bastante peor, ni esta es la candidatura de en otras ocasiones. Es que ya no tiene ni al del partido detrás y no sé qué, ha presentado ¿Pero una quién lo candidatura. capitaliza? Porque Ciudadanos en Málaga ha hecho una lista también un poco, le ha costado muchísimo finalmente nombrar a Casar, ha tenido mucha son- intervención del Partido son Nacional, ha mostrado prácticamente- muchas divergencias internas y peleas de los que se han ido. Son prácticamente ¿Quién los mismos capitaliza? que hace 4 años, pero conocidos. Yo ya no sé si eso es bueno o malo. No, tú mantienes, No, pero los que se no, porque algunos se han ido dando la patada, ¿no? Porque Sichat se fue dando la patada y desnudando las vergüenzas del partido. Entonces, ¿quién va a capitalizar el cabreo o el desgaste del Partido Popular con un PSOE, con un candidato aún forjándose, con un ciudadano en bueno, los que... forjándose lleva ya 15 años también en la política. Pues al final, llevará es de los decir 5 que- años, porque ciertamente... En fin. Sí, pero vamos, tú preguntas, hablábamos antes, ¿quién es Sichat? Y preguntas a la Bueno, a lo ciudadanía. mejor no saben y quién ha sido, pero sí saben evidentemente que no saben ni Ciudadanos tienen Sí, en esa introduce. idea. varios Y cuando municipios hablo de han sido- Ciudadanos y hemos dicho segunda fuerza política, pues posiblemente, claro, no va a pasar eso en la mayoría de los municipios, pero claro que se ha provocado una situación bastante distinta. La Diputación no tiene nada que ver con la que pensábamos hace un mes después de estos resultados, porque Por Ciudadanos ejemplo. no va a ser segunda en todas las provincias, pero va a tener un mejor resultado que tiene Que ahora. tiene ahora. Y eso da mucho juego, porque Luego- da juego, da cambios, Sí, sí. da posibilidades de una alcaldía, de una diputación, un cambio. Es digamos que el escenario, después de las elecciones generales, sin querer extrapolarlo, es diferente y cambian muchas cosas, claro que sí que cambian. bueno, pues algunos que están extrapolando están encantados, pero de aquí, Se le ha puesto fecha grande. de aquí al día de las urnas, las extrapolaciones irán perdiendo intensidad a buen seguro y la realidad se irá abriendo paso, porque en unas elecciones municipales hay algo seguro. Las marcas pesan mucho menos y los candidatos pesan mucho más. Ahí sí que los nombres propios, quién el votante imagina que va a ser su alcalde los próximos 4 años, desde luego tiene importancia. Pero hacemos un pequeño alto y continuamos en la tertulia hablando de un asunto bien distinto. Ya nos salimos del carril electoral y hablamos del Centro de Arte Contemporáneo, del CAC. Enseguida regresamos. Ahora ya ven que la interrupción para publicidad no ha frenado la conversación. Aquí sigue el debate, sigue. Por favor, adelante. No. Estamos en otro tema ya, ¿no? Se lo ha hecho aposta. Ah, vale. Sigue. No sé No, ya no, dónde que estamos, pero nosotros seguimos estamos con lo en el nuestro, tema ¿no? nuevo o en el Ayuntamiento, próximo. ayuntamiento. No, estaba compartiendo con los espectadores cómo eso de que no salimos del carril electoral quedaba realmente... No nos dejan salir del carril electoral. Estábamos todavía pero- digiriendo estos Pero resultados ya, de todos los voy a partidos y ya estamos introducir- pensando en las Voy a municipales. introducir el tema. Es verdad lo que dice José Manuel, que además lo ha mantenido ya y lo ha escrito varias veces, que el balance de la gestión en el caso de la capital malagueña es muy deficiente. Vale, correcto, yo lo respaldo, porque si te pones a ver qué ha pasado en estos 4 años, Sobre todo cuando no ha tenido que todo gobernar... no se ha desatascado, Antonio. Vale, correcto, si es que es así. Pero justamente estos 4 años cuando Málaga ha estado totalmente en ebullición. Es decir, que Málaga ha salido en todos los medios nacionales e internacionales. Es decir,
El Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha estado viviendo, si quieres, de la renta, es decir, de lo que ha hecho. Y justamente ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el PP para intentar desbancarlo, porque decían en cualquier sitio fuera de Madrid. Pero bueno, ¿cómo podéis quitar al alcalde cuando está una ciudad arriba, ideal, ¿no? para la gente que viene a visitarnos, y una ciudad con bastantes deficiencias para el que iba aquí, que es el que vota. De hecho, si municipales que votan los de aquí, no votan los periódicos que hablan del alcalde. De hecho, si me permitís, introduzco la cuña de que la parte final del programa será el cara a cara, tratará sobre la turistificación del centro y cómo el hacer un espacio, la almendra central, muy a la medida del visitante, deteriora la ciudad a la medida del residente, como la vida se hace más difícil y en cambio la visita se hace mucho más atractiva. Ese será el debate en el tramo final del programa, pero habíamos anunciado que en este último trayecto de la tertulia hablaremos del Centro de Arte Contemporáneo, porque hablando del balance de gestión del Ayuntamiento de Málaga, el CAC sin duda ha sido una de las joyas de la corona, uno de los grandes éxitos en la gestión histórica del Partido Popular, y en los últimos tiempos una marca que se ha convertido en polémica constante, Rafa. Bueno, pues lo que está en curso en este momento por el concurso. Rafa, se supone porque tú conoces y manejas bien el tema, ¿no? Conozco, como lo debes de conocer tú, que para eso eres director de un medio local. Qué ataque más injusto. Como un medio local potente, ¿no? Evidentemente todo lo que se está en curso en un concurso público que además pues ha tenido aspirantes potentes, pues suele estar en esta historia. Luego tenemos los últimos episodios, que conozco algunos menos detalles, pero que es por la consecuencia del retraso que ha habido, creo yo, fundamentalmente el retraso en el concurso. Hoy el CAC, esa joya de la corona, está probablemente se hubiera resuelto el concurso mucho antes, pues no... Pues como el IMASA, ¿no? Es que volvemos otra vez a la misma. Bueno, pero como la historia, es decir, el problema es que son todas asignaturas que se van acumulando porque al final el alcalde de Málaga en este mandato no ha resuelto nada. Resolutivo. Pero que en este caso el concurso está resuelto, ha salido con un resultado determinado, el concurso era público, se ha presentado a empresas y hay empresas que no están contentas con el resultado y como pasan todos los concursos están reclamados. El concurso se ha hecho después de 10 años de gestión. Quiero decir que en 10 años se sabía que al 10º año se acababa, ¿no? Pero se puso una funcionaria, no sé si se puso mala o se fue de baja y hubo que estar un año entero prorrogando un concurso del que se sabía que había que hacer 10 años antes, ¿no? El tramo final del CAP es una chapuza absoluta, es una chapuza que esté cerrado, es una chapuza que se haya tardado un año y pico sobre la fecha del concurso, para hacer un concurso, y las últimas cosas que están pasando en el CAP pues tampoco ayudan demasiado. Yo creo que hay varias cosas que deberían de explicarse bien. En estos momentos la Fiscalía está investigando la posible compraventa de algunas operaciones de cuadros dobladas. No tenemos certeza absoluta y se ha pedido en un pleno del Ayuntamiento que haya explicación si el dueño de la empresa que gestionaba el CAP lo sigue siendo o no, lo que sería incompatible con su cargo ahora en la Junta de Andalucía, y está recurrido el concurso que se ha hecho por una de las empresas adjudicatarias. Todo eso en mes y medio. Y si hay alguien le quepa alguna duda de que esto está muy mal, pues hoy está cerrado, que ya es definitivo. Quiero decir, esto ya es incuestionable. Sí, pero todo tiene su... No, claro. El conjunto lleva la consecuencia que tú dices de que esté cerrado. Y eso, evidentemente, es lamentable y es criticable. Pero no podemos mezclar las cosas. Es decir, tú estás señalando, la Fiscalía está investigando. Bueno, pues que investigue la Fiscalía. Y si efectivamente pues, ha habido... No he dicho más que eso. No, por eso que si está investigando, que si hay alguna irregularidad, pues la Fiscalía lo trasladará al juez y se abrirá un procedimiento. Pero estamos hartos de ver investigaciones de la Fiscalía como de la policía que no llegan a nada. Quiero recordar que en el CAP, por ejemplo, como en otros museos, ha habido una auditoría también pedía por el pleno municipal que no llegaba a esas conclusiones, pero bueno, eso es un procedimiento que no tiene nada que ver con el concurso y con las circunstancias en las que nos quedamos ahora. Hombre, tiene que ver con la gestión del anterior director o de la anterior empresa de gestión, pero no tiene nada que ver con el concurso. O sea, quiero decir que son todos problemas paralelos o están en el mismo concurso, pero son completamente distintos. El hecho de que el Ayuntamiento no tiene por qué investigar absolutamente nada sobre la titularidad de la empresa anterior.
Si el director del CAA anterior, que ahora es secretario general de Cultura, es incompatible, no es un problema del Ayuntamiento de Málaga, es un problema de la Junta y de él, que es incompatible. Por tanto, el Ayuntamiento es que no tiene, yo creo que no tiene absolutamente nada que tiene nada que decir. Que una empresa. Pero la incompatibilidad es sobre el puesto que está ocupando. Es decir, que no sobre el CAA. La solvencia. Que sí, que todo este debate puede ser posible, pero la solvencia de una empresa, ¿vale? Al que tú le vas a otorgar y le vas a dar bastantes millones de euros como canon. La solvencia de una empresa, los miembros, los socios de la misma. Sí. Todo eso aparece en lo que se ha presentado en el concurso. Todo eso como el resto de las empresas que se han presentado. Yo creo que tiene su importancia, vamos. No, si no estoy diciendo la importancia. Quiero decir que el Ayuntamiento, como tú dices, el Ayuntamiento va a debatir. No. Es que el Ayuntamiento no tiene nada que ver en esa compatibilidad. Eso es un problema de Juanma Moreno, de la consejera de Cultura y de ese punto está claro. Lo más sencillo de resumen, creo que no se puede decir nada, es que el Ayuntamiento ha tenido tiempo, sabiendo cuándo era la fecha de caducidad, para hacer ese concurso, ha estado mareando la perdiz, por no decir otras cosas, y todos hemos escuchado historias sobre si el CAC se ampliaba a otro museo, sobre si hacía así o así, y al final se ha ido demorando, y está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Pues una pésima gestión, de nuevo, de quien tenía que hacer el concurso, que ha agotado todos los plazos, y ahora la solución y ahora es un parche no lo tiene. totalmente temporal. La solución hoy se anunciaba, ¿no? Un parche temporal que es, anunciaba, creo que ha sido Gemma del Corral, sí, que lo una gestionará el exposición Ayuntamiento, temporal que durará el tiempo que prevén que se resuelva el recurso. Y es que es todo, realmente, es que estamos así con el Astoria. Yo creo que sea legal, porque dicen que quieren mantener los mismos trabajadores, los trabajadores se pueden mantener cuando se haga la resolución definitiva del contrato, pero ahora temporalmente mantenerlo yo creo que es absolutamente legal. Esta es la legislatura de resolver Limasa. Desgraciadamente. O sea, llegamos a las elecciones 4 años después y sigue sin saber. Limasa prorrogada, ya ni se sabe el tiempo que lleva prorrogado. Bueno, ahora en el tiempo de descuento están intentando alcanzar la historia un acuerdo. sigue sin solucionarse. Sí. O sea, los terrenos de Resol siguen sin solucionarse. Quiero decir, entramos... El famoso referéndum del Parque del Oeste que iba a hacerse, ¿no? Porque aquí se puede paralizar el metro porque 100 vecinos dicen que no, y resulta que 100 vecinos del Parque del Oeste no pueden paralizar las torres. Es decir, que... Sin pensar en el turismo, pensando en la ciudad, en el malagueño, era un museo gratuito para nosotros, si no teníamos que pagar entrada, ya se financiaba de otra forma, y era realmente, yo que lo he visto esta mañana cerrado, me ha dado pena. Porque era un espacio ganado a la ciudad para una actividad cultural de primer nivel. Me ha entristecido la pérdida para el Soho y para Málaga. Porque además de recuperar un edificio muy interesante, patrimonio, porque aunque fuera un mercado, es un edificio patrimonial interesante, el antiguo mercado de mayoristas, pero sobre todo es que el Centro de Arte Contemporáneo está considerado uno de los grandes centros de arte contemporáneo en España y con mucho prestigio, algunas de sus exposiciones con mucha proyección internacional. Por supuesto que es un golpe duro y ya ven la crítica tan dura a la gestión del alcalde, de quienes en el tramo de la extrapolación y de las perspectivas le dan al alcalde todas las bendiciones para poder repetir triunfo. Eso es un golpe bajo, cuando no nos podemos defender. No, eso es el ejemplo de las contradicciones en las que nos movemos todos estos días. Pero bueno, hasta aquí la tertulia. Gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Continúa el programa y en el siguiente espacio ya comenzamos con las entrevistas a los candidatos en las elecciones municipales y nos acompañará en nuestra barra libre Rosa Galindo, que es la número 1 en la lista de Málaga Ahora. Lo de la Semana Santa yo creo que ha distorsionado absolutamente todo. Y la situación de los debates también ha cambiado. Los dos debates consecutivos, un día y al día siguiente, ha cambiado toda esta situación. Porque a mí me parece, o sea, si te lees los programas son todos maravillosos porque todos van a hacer muchas cosas por el país, pero lo que hay que explicar es cómo se van a hacer. ¿Qué político va a prometer, entre otras cosas, lo que vaya a prometer en Málaga si lo llevan sin cumplir 2 décadas? Y hubo un momento, quizá a finales del año pasado, en que se hablaba muchísimo de las municipales, de los posibles candidatos, de las pugnas locales, de los problemas locales, pero finalmente todo se ha polarizado en torno a asuntos nacionales de mucho calado. Todo el mundo habla ahora de política o del espectáculo político o de los debates. ¿Ha visto en algún momento peligrar la firma de los informes de seguridad por parte de bomberos, protección civil, policía? Es verdad que no es que estemos contentos al 100%, si en un porcentaje creemos que tienen más luces que sombras y que esas sombras son cuestiones perfectamente subsanables.
Bueno, pues continuamos con las luces de la ciudad, continuamos con nuestra visita semanal a esta barra libre, a compartir un Málaga con un invitado que esta semana es, empezando ya las entrevistas a candidatos en las próximas elecciones municipales en la ciudad, con Rosa Galindo, que es la candidata de Málaga Ahora, la número 1 de la lista de Málaga Ahora. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Bienvenida a esta barra libre. Bueno, para empezar, hay una cierta sorpresa, ¿no? Porque durante este mandato hemos visto a Isabel Torralbo como portavoz de Málaga Ahora y de repente tú has pasado de la Diputación al mundo municipal, al mundo local, encabezando la lista y con Isabel en segundo puesto. Es decir, evidentemente es el resultado de unas primarias. Pero cuéntanos qué ha pasado, por qué estos cambios. Pues nada, tú lo has dicho, ¿no? Nosotros pues nos presentamos a unas primarias abiertas donde participaron 456 personas y bueno, en esas primarias pues nos presentamos Isabel Torralbo y me presenté yo también junto con otros compañeros y compañeras que decidieron dar el paso a, bueno, digamos, a la política institucional. Y bueno, estos fueron los resultados. ¿El por qué? Pues es lo que tienen las primarias abiertas. ¿Qué destacaría yo de esas primarias? Pues que en primer lugar son las únicas primarias abiertas que se ha dado entre todos los grupos municipales que hay ahora, la única lista que se ha constituido de esa forma, porque es cierto que cada partido o cada grupo político ha hecho sus primarias, pero luego a la hora de constituir la lista pues se ha hecho de forma distinta, es decir, se han sentado a acordar pues, y a negociar los puestos. En nuestro caso no ha sido así, en nuestro caso los resultados de las primarias es justo los resultados que hemos extrapolado a lo que es la candidatura que con la que vamos a concurrir en estas municipales. Y otra cosa a destacar, que curiosamente, pues cuando hacen las cosas de otro modo y dejan de hacer las cosas de forma tradicional, pues aparecemos las mujeres, ¿no? Y en esta ocasión, al igual que la legislatura anterior, pues somos 2 mujeres las que encabezamos esta lista de Málaga Ahora, esta candidatura. Muy bien, que no es poco, dado el paisaje predominantemente de candidatos. Efectivamente. ¿Y por qué no ha sido posible la confluencia? Es decir, en este momento en que hay una cierta sensación en la derecha muy frustrante de que la división no multiplica las posibilidades, sino que limita a veces el éxito electoral, en la izquierda, que tiene una buena tradición de caínismo, todo se ha dicho, había una cierta idea de que habría 2 listas, la moderada socialdemócrata del PSOE y otra, digamos, en el entorno de Podemos. ¿Por qué no hay confluencia por vuestra parte con ellos cuando había una invitación a que así fuese? Bueno, yo descartaría el término de que no ha habido confluencia o no hay confluencia. No lo estamos viviendo de ese modo, sí hay confluencia. Hay confluencia desde el punto de vista de que en estos 4 años hemos estado trabajando codo a codo en la institución, estamos trabajando codo a codo en la calle por esas reivindicaciones que los movimientos sociales están pidiendo para nuestra ciudad. ¿Qué pasa? Pues que somos candidaturas totalmente distintas en otros puntos de vista. Tanto Izquierda Unida como Podemos son 2 candidaturas, bueno, pues que incurren también a otro tipo de elecciones, juegan en escenarios distintos, tienen representación autonómica, representación estatal. Nosotros somos una candidatura netamente municipalista, es decir, no recibimos consignas ni mensajes ni de Sevilla, ni de Madrid, ni de Barcelona. Somos una candidatura totalmente autónoma y además una candidatura que viene de una confluencia de personas y, como he dicho antes, totalmente autónoma y sin recibir consignas de ningún otro sitio. Con lo cual, al jugar en esos escenarios tan distintos a la hora de concurrir a unas elecciones municipales, pues también nosotras, evidentemente, los invitamos a poder construir esa confluencia entre personas, no tanto entre partidos, pero sí entre personas. En un momento dado decidimos de forma muy amable y de forma muy respetuosa presentarnos distintas candidaturas, lo cual también vemos de forma positiva porque es una manera que a la ciudadanía le ofrece también como distintas opciones donde poder elegir y donde poder votar, ¿no? Así que yo personalmente no lo estamos valorando de forma negativa, sino de forma positiva, ¿no? Es verdad que
es verdad que ha habido un alejamiento muy claro de Málaga ahora con Podemos, ¿no? Ha habido salidas de gente de Podemos que estuvieron en su momento en Málaga ahora y ha habido, yo creo que ya no es solo una cuestión territorial, ¿no, Rosa? Digo, la impresión que se tiene es que el alejamiento de Málaga ahora y de Podemos es muy significativo. Bueno, Podemos aquí en Málaga pues tiene pues una situación bastante peculiar. De hecho, pues dentro de la candidatura de Málaga ahora tenemos muchos compañeros y compañeras que están con nosotros y además son de Podemos desde su inicio. También en Adelante Málaga, junto con Izquierda Unida, pues se han pactado el presentarse junto también un sector de Podemos y también hay por ahí pues otras candidaturas que también andan con esa cosa de que también son Podemos. Entonces Podemos, con todo el respeto, y lo hablo desde el respeto y sin evidentemente meternos en ningún momento en los asuntos internos de ningún partido, pues tiene pues una situación bastante peculiar en esta ciudad y a veces pareciera como un poco diluido dentro de esas candidaturas que se van a presentar ahora en el Ayuntamiento. Tú vienes del Partido Humanista. Bueno, sí, yo estuve participando en el Partido Humanista hace bastantes años. Y hay una cierta idea de que Málaga ahora, fundamentalmente, es la evolución del Partido Humanista. Bueno, eso es. Málaga ahora es una plataforma ciudadana y es la evolución de gente que confluye de distintos sectores. Te recuerdo que Málaga ahora pues nació pues como ya he dicho, de grandes asambleas ciudadanas y con la intención de convertirse en una plataforma que de hecho así fue. Veníamos gente del Partido Humanista, que yo ya hace años que no participaba ya por aquel entonces en el Partido Humanista, lo que pasa evidentemente participé y bueno, yo soy humanista de convicción y como yo digo de nacimiento y creo que hay mucha gente que lo es y luego había gente pues, que venía de ECUO, otra gente que venía de Podemos, gente que venía de la plataforma afectada por la hipoteca, de la Marea Verde, es decir, Málaga ahora no es la evolución del Partido Humanista, sino es la evolución, yo me atrevería a decir, de la gente organizada y que en un momento dado decide tomar las instituciones. Y es más, creo que si tenemos que hablar de algo, sería del 15M. Málaga ahora, en un momento dado, la gran mayoría de la gente que constituimos Málaga ahora, somos gente que venimos del 15M, de pelearnos en las plazas, donde ya nos decían, si queréis cambiar las cosas, meteros en la institución y eso fue lo que hicimos. Ahí alguna vez he visto que os han llamado también la candidatura extraoficial de la Casa Invisible. Te podría dar la misma respuesta que te he dado cuando me has comentado que... Bueno, la Casa Invisible también tiene un carácter relativamente... Te podría, ¿no? Digamos que podría extrapolar lo mismo que te he dicho con respecto al otro tema, lo mismo te podría decir con respecto a la Casa Invisible. Hay también muchos compañeros que venimos, yo de hecho he participado y es verdad que vosotros, como en el caso de Podemos, integráis gente de diferentes entornos, muy claramente es una evolución del 15M, muy claramente la plataforma, por ejemplo, de apoyo a los desahuciados, etcétera, de afectados de la hipoteca, la PAG, etcétera. Pero realmente, ¿qué ofrecéis que sea diferente a Podemos? Es decir, si tuviéramos un votante, alguien que esté en este momento viéndonos, ¿no? Y que diga, pero bueno, ¿yo a quién tengo que votar? ¿A Adelante o ahora? Porque resulta un poco desconcertante, ¿no? Es decir, me encuentro con que el 15M, con que la plataforma, con que etcétera, etcétera, están en ambos, ¿no? Hombre, Podemos, el otro puede ser Podemos y este no está tan identificado a Izquierda Unida Podemos. Pero básicamente como discurso, ¿por qué es diferente Málaga ahora? Pues mira, también creo que en todo lo que llevamos a hablar hasta el momento está casi contestada la pregunta, pero te lo vuelvo a repetir. Evidentemente, con respecto al programa, pues ahí siempre lo hemos dicho nosotras, no tenemos casi ninguna diferencia ni con Podemos ni con Izquierda Unida, obviamente sí con el PSOE hay alguna diferencia, pero pueden ser más que diferencias importantes, algunos matices que podríamos, pero por ahí no hay ninguna diferencia. ¿Qué nos diferencia? Pues nosotras somos una confluencia de personas,
y no somos una coalición de partidos. Por otro lado, vuelvo a repetir, somos la única candidatura municipalista, es decir, la única candidatura que se va a presentar por Málaga y para Málaga. No recibimos consignas absolutamente de ningún otro lugar, porque no nos presentamos, como te he dicho antes, ni a nivel estatal ni a nivel autonómico. Y por supuesto nuestra metodología es muy clara. Nos hemos presentado unas primarias totalmente abiertas y esos mismos resultados, sin cambiar ni un punto ni una coma, son los resultados que hoy por hoy, y por eso ha cambiado el orden de los candidatos y las candidatas que vamos en la lista, son los que se han extrapolado netamente a la candidatura. Bueno, queda claro que ofrecéis otra dimensión territorial, sois un partido estrictamente malagueño, que ofrecéis digamos, algunas características singulares organizativamente, pero la pregunta tenía sentido por saber si programáticamente hay algún elemento que programáticamente, ya te he dicho, a nivel de matices, pues puedes decir, pues esto a lo mejor pero no hay diferencias importantes en cuanto a los programas en lo que hacen los ejes principales. Es cierto que nosotras pues somos feministas y no nos duele la boca decirlo, y lo decimos ampliamente, y hemos trabajado ampliamente por el feminismo, hemos trabajado ampliamente por el tema de por la vivienda, hemos hecho un trabajo impresionante. Unidas Podemos, desde luego, incluso en su denominación han hecho bandera del feminismo también. Sí, pero bueno, creo que una declaración como una candidatura feminista, como nosotras lo estamos haciendo, lo que hace aquí en Málaga, estoy hablando del territorio, no estoy hablando ya a niveles más estatales, pues creo que nos declaramos ampliamente feministas, defensores de la vivienda, y bueno, llevamos en nuestro programa medidas que lo acabamos de presentar que hacen a un modelo de ciudad como para gobernar, vamos. Bueno, creo que probablemente los espectadores se puedan haber hecho una idea razonable de quién es Rosa Galindo, de qué es Málaga ahora, pero antes de terminar no me resisto a preguntarte por tus rivales, ¿no? Es decir, ¿a quién te enfrentas? ¿Qué piensas de quienes te enfrentas? ¿Y cuáles son, digamos, sus fortalezas y debilidades con las que encaran la campaña, digamos, tratando de superarles, como es lógico? Pues no, bueno, vamos a empezar por el alcalde, por Francisco de la Torre. Creo que la gestión que ha hecho estos últimos años habla por sí sola. Va a cerrar una candidatura con un montón de conflictos abiertos que no ha sido capaz de darle respuesta, y estamos... te podría mencionar, bueno, Limasa, que recién ahora y a última hora, que pareciera más una medida electoral que otra cosa, parece que está iniciando los trámites para la municipalización, algo que ha costado mucho, nos ha costado mucho a la oposición. Ahí tenemos el conflicto de bomberos, 2 años, que intenta por todos los medios hacerle ver a la ciudadanía que es un conflicto laboral, y no, señores, es un conflicto de seguridad que tenemos muy grave en la ciudad. Un cuerpo de bomberos que no tienen unos materiales en condiciones para realizar su trabajo y con una ratio muy por debajo de la que debería de tener. Aprovecho para comentar que el día 11 de mayo en el Parque de Bomberos de Martirico hay una manifestación, estaremos allí con los bomberos. Perdóname que te interrumpa, pero porque sí, tenemos que hacerlo muy sintéticamente. Y luego, que es pues, el final. Juan Casá. ¿Y en el caso de Juan Casá? Juan Casá, que por cierto viene ahora. Pues Juan Casá, yo creo, y lo voy a decir a modo de sorna y a modo de broma o simpático, creo que lo que se ha dedicado esta legislatura ha sido a perfeccionar su toquecito de campana, y se le ha visto muy poco en lo que hace un trabajo de verdad por Málaga y para Málaga. Los acuerdos que haya tenido con el equipo de gobierno han sido acuerdos que iban más destinados a que le sirviera como medida electoral ahora para estas elecciones, que a dar una respuesta real a los problemas de la ciudadanía. ¿Tú crees, Rosa, que va a haber? Digo, ahora te voy a preguntar también por el Partido Socialista, pero especialmente porque sobre Izquierda Unida y Podemos ya hemos hablado ampliamente, ¿no? Pero ¿tú crees que estas elecciones se van a dirimir como ha ocurrido con el 28 de abril en términos de bloques? ¿Bloque de la derecha, bloque de la izquierda? Bueno, es algo que no tengo muy claro, porque el Partido Socialista, según la trayectoria que nos viene ofreciendo, nos puede dar una sorpresa en cualquier momento. Es decir, el Partido Socialista aún no tenemos claro, ni siquiera a nivel estatal, con quién va a terminar
pactando, y aunque las bases le estén reclamando, pero las bases van por un lado y el IBE y los grandes mercados van por otro. Entonces aún no tenemos muy claro el Partido Socialista a quién va a acabar oyendo. Y eso pues seguramente se va a extrapolar también aquí en Málaga. El Partido Socialista nos puede dar una sorpresa en cualquier momento. No tenemos claro con quién el Partido Socialista puede acabar. En la práctica ya me has respondido a las dos cosas conjuntamente. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, pues nada, Rosa, a compartir este Málaga. Gracias. En nuestra barra libre, como siempre. Gracias a vosotros. Suerte en la campaña, cosa que le decimos a todos los candidatos de todos los partidos. Lo supongo. Cuando pasan y seguirán pasando de aquí a las elecciones. Gracias, ya te digo, de nuevo, suerte y no se vayan. Ahora continuamos con el arponazo del Capitán Ahab y a continuación el cara a cara hoy sobre la turistificación del centro de Málaga con Salvador Moreno Peralta y Juan Casá. No se marchen, que será bien interesante. ¿Cuándo un gobernante lo hace bien y cuándo lo hace mal? Con tantas elecciones es una pregunta que nos hacemos a menudo y que ya nos toca responder de nuevo para las municipales y europeas. Pero ¿cómo juzgar la gestión de un dirigente? Si no tenemos al CIS, nuestra primera preocupación es el paro, pero por ahí la cosa está difícil. Si sube el paro en Málaga, ¿de quién es la culpa? En el Ayuntamiento, PP y Ciudadanos dirán que la culpa es del Gobierno y el PSOE dirá que la culpa es de la Junta y del Ayuntamiento. En la Junta, el tripartito dirá que la culpa es de Sánchez y el PSOE dirá que la culpa es de la Junta. En Madrid, Sánchez dirá que la culpa es de Rajoy, Casado dirá que es culpa de Sánchez y Rivera dirá cualquier cosa y la contraria. Si el paro baja, por supuesto, el mérito será de todos. ¿Y qué pasa con los impuestos? Si la izquierda los sube, la derecha dirá que es confiscatorio, se los suba quien se los suba. Si la derecha los baja, la izquierda dirá que los baja solo a los ricos, se los baje quien se los baje. Y además, en ambos casos, lo que digan tendrá poco que ver con lo que hagan. ¿Y si alguien hace recortes? El que lo haga culpará la herencia recibida, salvo que el gobierno anterior fuera también suyo, que entonces culpará a una autoridad superior. ¿Y si alguien necesita un socio cuestionable? Los únicos socios peligrosos serán siempre los de los demás, pero los propios serán intachables y entrañables, por supuesto. Y así con todo, y además en demasiadas ocasiones con la colaboración de la prensa, que se ha convertido en una selva plagada de trampa y engaño. ¿Cómo saber entonces quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal? Pues, para ser sincero, no tengo ni idea. Bien, pues después del arponazo del Capitán Ahab, vamos a la última parte del programa, nuestro cara a cara, en el que dos expertos o dos personas con un conocimiento cualificado sobre algún asunto relevante de interés público en Málaga abordan la cuestión con enfoques diferentes. Esta semana vamos a hacerlo sobre la turistificación del centro de Málaga, sobre la que esta tarde uno de nuestros participantes ha ofrecido, por cierto, una interesantísima conferencia que podemos tomar como punto de partida. Me refiero a Salvador Moreno Peralta. Salvador, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Juan Casá. Muy buenas Juan, noches. Bienvenido. No lo hace en calidad de candidato, quede claro, lo hace en calidad de profesional del sector de la hostelería, del sector turístico y alguien, por tanto, que además, contra lo que muchas veces sucede, que se echa en falta discursos con una cierta claridad sobre posiciones no siempre políticamente correctas, Juan Casas se ha expresado a propósito de esto con bastante transparencia, nunca ha ocultado su defensa de que el centro tiene que tener un carácter eminentemente turístico. Salvador, yo creo que a partir de las ideas clave de tu conferencia podíais empezar este diálogo. Empieza tú, si te parece, recordándonos esos puntos claves que has enunciado. Bueno, no te quiero reventar el debate, pero yo empiezo con una coincidencia con Juan Casá. Está claro que la turistificación, una palabra que se acaba de inventar ahora, del centro de Málaga, no es que sea algo programado, bueno, no sé, es sencillamente inevitable, pero en Málaga y en cualquier otro sitio, en cualquier otra ciudad. Por una razón, vamos a ver,
La clave del éxito de Málaga, que es indudable, que es absolutamente indudable, Málaga, entre otras cosas, es una ciudad que ha salido de la invisibilidad provinciana en la que esta ciudad se encontraba, y mira que se venía pertrechando de ella, sólidamente, de valores ciudadanos desde hace muchísimo tiempo. Pero solo ha sido visible cuando realmente, primero cuando no lo ha reconocido el New York Times, y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero sobre todo cuando ha explotado el centro histórico, está claro. Y lo ha hecho de manera muy inteligente, porque ha sabido enganchar, ha sabido coordinar perfectamente los tres elementos básicos sobre los que se basa la economía global, que es turismo, que es la principal industria del mundo. Segundo, comunicación, bien sea analógica, física o digital, que transmite el conocimiento. Y en tercer lugar, la cultura. Ha combinado perfectamente esos tres ingredientes. ¿En dónde? Precisamente en el espacio en donde de una manera más productiva estos tres factores pueden desplegarse, que es la ciudad. Y esto no es un fenómeno de Málaga, es un fenómeno de todas las ciudades, yo te diría que del mundo. No hay ciudad del mundo que no aspire a su cuota de turistificación. En ese sentido, pues por supuesto que me parece absolutamente razonable. Y no me parece razonable a priori, sino a la vista precisamente de los resultados. Ahora bien, eso no impide que alertemos también sobre los peligros y sobre los daños colaterales que pueda tener precisamente el éxito. Del éxito se dice que hay que saber saborearlo, pero que también se puede morir de él. Y sencillamente esa es la única, digamos que contrapartida dialéctica que se puede poner a lo que por otro lado es un éxito incontestable. Bueno, si este es el análisis del sector crítico, ¿qué nos dirá Juan Casá? Más que ser sector crítico, no, es ser realistas. Lo que es evidente es que Málaga en los últimos 20 años ha sufrido una gran transformación en su casco histórico, todo ello con inversión pública, tanto de fondos europeos, comunidades autónomas, nacional, el propio ayuntamiento, fondos europeos, y lo que ha hecho ha sido transformar ese centro histórico, y ese centro histórico lo que ha hecho es que atraiga por un lado inversión y por otro lado que se genere empleo en una estrategia creo que acertada por parte del equipo de gobierno, pues introduciendo la marca museos en nuestra ciudad. Todos recordamos y recordaréis los que sois nacidos de cuna aquí, que hace 20 años nadie transitaba por el centro y hoy en día pues es justo lo contrario, es un centro pues muy apetecible. Lo que pasa es que no hay que morir de éxito, entonces mi posicionamiento siempre ha sido defender el turismo y el centro como un espacio de ocio de la ciudad, pero evidentemente que hay que hacer muchas cosas que no se han hecho por parte del equipo de gobierno. Lo primero que hay que hacer es aumentar la almendra del centro. ¿Y cómo se aumenta? Y vosotros lo sabéis mejor que yo. Pues con la semipeatonalización de la calle Carretería Álamos. Nosotros estamos muy a favor de hacer inversiones y de seguir peatonalizando para la zona de Lagunillas, no dejarnos a un lado la zona del Sojo, la Trinidad, es decir, intentar aumentar ese espacio del centro, pero insisto, con un punto de vista para dotarlo de ocio. También yo soy de los partidarios que lo que tenemos que hacer es crear más polos de turísticos en la ciudad. Hay sitios muy buenos, como puede ser el añorado paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo, que actualmente pues, tiene un atractivo básicamente para los que vivimos en Málaga, pero que creo y creemos que es un lugar extraordinario para ir desmasificando el centro. Como la vida y el turismo en el centro, evidentemente, que conlleva algunos perjuicios a los vecinos que todavía residen en el centro, lo que hay que hacer es regular y hacer que se cumplan las ordenanzas. Aquí nos quejamos todos de, por ejemplo, las terrazas. Tenemos unas terrazas, tenemos una ordenanza de terrazas, pero el equipo de gobierno no es capaz de hacer que se cumpla esa ordenanza de terrazas. Por lo tanto, las reglas que nos hemos marcado no es la realidad que estamos viendo. Si hiciéramos bien nuestro trabajo, el centro se vería de otra forma. Con los vecinos que viven ya en el casco histórico y que quieren seguir viviendo en el casco histórico, nosotros hemos ido con propuestas como por ejemplo pues, ayudar a subvencionar para la insonorización. Al igual que insonorizamos los establecimientos que generan ruido, también hagámoslo con las viviendas que están
ocupadas. Tengo una batería más grande de propuestas. Ya veo, de momento muchas coincidencias. Vayamos con los aspectos más críticos. Los aspectos críticos, vamos, más críticos, las cautelas que hay que poner sobre esto. En primer lugar, yo tengo ciertas dudas sobre ese principio que, en teoría, parece bastante razonable, que es de la descompresión del centro. Tengo dudas por lo siguiente, porque me da la impresión de que aquí uno de los principales valores que se va persiguiendo con el turismo urbano es el concepto de aglomeración. La aglomeración como un valor en sí mismo. Es decir, la aglomeración es un significante de consumo, es un significante de gente, es un significante de gasto, es incluso un significante de seguridad, de forma tal, poneros ahora en la piel de un turista, que cuando vais a un sitio y no veis aglomeración, casi dudáis de que realmente ese sitio tenga un cierto interés turístico, o incluso, muy probablemente, que sea un lugar inseguro. Luego, en principio, me da la impresión de que la condición sine qua non para que funcione el negocio turístico, en el turismo urbano fundamentalmente, es la aglomeración. Y eso se compadece mal con un principio que, por otro lado, podría ser lógico, que es la descompresión, digamos, turística, del uso turístico como tú dices, la almendra central, que, por cierto, es muy pequeña. Es decir, que es uno de los problemas de Málaga. En comparación con centros como el de Córdoba o el de Sevilla, el centro histórico al que se ha quedado reducido, como tal concepto, el de Málaga, es pequeñísimo. Y, en segundo lugar, yo creo que hay que hacer una política para la vida y no una política solamente para el visitante. Una política para el residente y no una política solo para el transeúnte. Es decir, yo sigo creyendo que tiene que haber espacio para la política. Es decir, una política en la que se pueda compartir perfectamente el esplendor, digamos, el efecto escaparate de la valorización monumental, ambiental y de todos los valores que realmente un lugar atesora, una ciudad atesora y que es precisamente por eso mismo objeto de atención, pero con el factor vida. Es decir, puede haber mucha teatralidad, digamos, razonable en una oferta urbana turística, pero la ciudad no es un teatro y la ciudad no es una obra de teatro. Entonces, eso lo vemos claramente con los casos extremos, porque por reducción al absurdo es cuando a veces se aclaran un poco las cosas. Es decir, hay dos ciudades extremas, pero que confluyen en el mismo problema. Por ejemplo, Venecia por un lado, Las Vegas por otro. Una histórica y otra nueva. Es decir, Venecia y Las Vegas, ¿en qué coinciden? En que es un puro decorado. Es decir, es un puro decorado absolutamente saturado y que da para muy poco tiempo de estancia. Da para el tiempo de estancia de un crucerista probablemente, pero no da para estancias más largas, porque se agota enseguida, porque son lugares saturados. ¿Y dónde está la vida de estas ciudades? En otro lugar. En el caso de Las Vegas, en una ciudad aparte, que tiene 2.250.000 habitantes, y en el caso de Venecia está Mestre, ¿no? Yo abogo, creo, al menos tengo esa intuición, y no soy político, pero que es posible, no obstante, hacer coincidir, hacer renacer elementos de vida auténtica, de vida urbana, aún así dentro del caparazón y de la máscara, digamos, del turismo. El turismo sería la máscara, pero hay un rostro en la ciudad que es la ciudad real. Y hay que seguir buscando y encontrando la ciudad real. ¿Eso qué significa? Para no andarnos por las ramas, políticas de vivienda para los jóvenes, políticas de vivienda que mantengan, evidentemente, a los residentes en su sitio, políticas que contengan la brutal alza de precios que hace literalmente insostenible la vida en esos lugares. En definitiva, hay aspectos nocivos de la consagración exclusiva al turismo que acaban matando, lógicamente, la propia vida de las ciudades. Bueno, pues Juan. Lo primero y rápidamente, aquí confundimos mucho entre el turista y los malagueños que vamos a disfrutar del centro. Parece como si fuera la toma por parte de todos, pero es más que evidente que hay muchos malagueños que vamos al centro a comer, a tomarnos una copa. Hace 20 años no era atractivo y ahora sí lo es. Yo lo que creo que hay que hacer es atajar los problemas colaterales que vienen cuando hay demasiada gente. Y lo que veo, sinceramente, y fuera del plano político, pero tengo que decirlo, yo creo sinceramente que el alcalde de esta ciudad no ataca los problemas directos y con valentía y desde el primer momento, los deja ir. Por ejemplo, que hay que solventar las viviendas turísticas, regularizarlo, el patinete, las terrazas,
Pero las terrazas no es solo que se cumplen la ordenanza. Nosotros hemos llevado 20 millones de propuestas al ayuntamiento, por ejemplo, de mirar calle por calle, porque hay calles que no es lo mismo, pues son más amplias, otras son más estrechas, luego resulta que cada una tiene su casuística y se pueden estudiar. Pero Juan, déjame hacerte una pregunta porque además es para una respuesta de 1 minuto. Yo creo que habéis planteado con cierta extensión vuestros argumentos a favor y los críticos por parte de Salvador. Y lo que tú estás criticando del equipo de gobierno es razonable, pero a lo que ha planteado Salvador, a esos problemas que hacen, digamos, que se generan cuando una ciudad se hace a la medida del turista y no a la medida del residente, cuando la vida se hace difícil para el residente, ¿cuál es la respuesta? Porque hablar del éxito turístico es evidente, pero ¿y hablar del fracaso residencial o del fracaso que genera la gentrificación? Claro, pero estamos llegando a un punto donde las políticas que se han llevado a esta ciudad hacen que solo haya 1.300 vecinos en el centro, o 2.000 viviendo. Entonces, ¿qué se hace? Pues hemos llegado a este punto, lo que hay que tratar es de ayudar a que esas personas que residen actualmente tengan mayor calidad de vida, pero tampoco lo que no podemos es irnos al otro posicionamiento de todo está mal, hablo mal de Málaga, no quiero el turismo. El turismo, vivimos del turismo. Puede gustar más o menos, pero vivimos de ello y hay que mimarlo. Entonces, no hay que morir de éxito, pero yo sinceramente, Salvador, creo que sí es bueno buscar otros polos y otras centralidades turísticas en la ciudad y luego cosas como que tú sabes, ¿no? Tú me hablabas del alquiler de la vivienda. Pues brevemente, sabes que hay infinidad de solares abandonados en la zona del centro, en el casco histórico y en la zona de la Trinidad, pongámoslo en valor, ¿no? Y perdón, y no yéndonos a esa utopía de las tecnocasas de la Junta de Andalucía, sino a hechos más concretos. Yo lo que creo, Teodoro, es que hay que dar soluciones a los problemas que puedan generar, pero lo que no podemos hacer es matar a la gallina de los huevos de oro, porque resulta que una parte mayor o menor de la ciudadanía consideran que quieren involucionar y volver a puntos que yo creo que la ciudad no debe volver. Te lo agradezco, Juan, te agradezco la concreción, Salvador, y además por alusiones por las tecnocasas. 1 minuto. Sí. 1 minuto. No, evidentemente hay un cierto punto indiscutible, y eso no lo discute nadie, en donde el proceso de gentrificación es absolutamente necesario. Es decir, al punto en el que había llegado el deterioro de determinados centros históricos, de muchos de ellos, era absolutamente necesario que para que siguieran existiendo, la condición misma de que siguieran existiendo era de que cambiaran, en cierto modo, algo, el sesgo social, digamos, como garantía sencillamente de que se iba a intervenir y que se iban a mantener en los valores patrimoniales. Es decir, eso lo hemos vivido perfectamente. Ahora, yo lo que creo es lo siguiente, que el valor del lugar es su principal patrimonio, es su nicho de competitividad. Es decir, la característica propia de un sitio, y esos son sus monumentos, pero es también sus comercios y es su gente. Ese es el nicho de competitividad en esta competencia global entre ciudades en donde estamos todos en este momento embarcados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que puede llegar, y estamos llegando, y otra vez por reducción al absurdo, ¿no? Estamos llegando de que al final las pautas de consumo de todas estas ciudades vienen siendo las mismas. Yo en los últimos 4 meses he visitado 6 o 7 ciudades europeas. Londres, París, Vicenza, Verona, Roma, Barcelona, etc. Entonces, al final he tenido la sensación, con respecto a viajes anteriores, de que había estado en la misma ciudad. Es decir, las mismas peatonalizaciones, las mismas bicicletas, los mismos McDonald's, las mismas norias, las mismas... En definitiva, una uniformidad en el producto que muy probablemente puede acabar con la saturación, con el hartazgo de aquello. Y al final, quieras que no, se vuelva otra vez a buscar la autenticidad. Siempre hemos dicho, teorizando, que el turista moderno buscaba la autenticidad. Yo creo que no. El turista moderno busca una autenticidad impostada, una autenticidad domesticada que le aúne un poco la fascinación de lo exótico, pero con la seguridad de lo cotidiano. Pues bien, estamos llegando a un punto en donde la impostación está llegando a un límite completo. Y eso está matando precisamente el capital fijo tenemos que dejarlo aquí.
Una pena, os agradezco mucho la oportunidad de que me hayáis dejado expresarme, no todo lo que hubiera querido, porque este debate, y te lanzo un guante para la siguiente legislatura, yo creo que este formato con gente de la sociedad civil puede funcionar muy bien y deberíamos de seguir hablando del tema, que es importante para Málaga. Sí, eso seguro, que habrá que seguir hablando porque, entre otras cosas, es el modelo de éxito y también de problemas que sufre, que experimenta cotidianamente Málaga. En cualquier caso, yo les agradezco mucho tanto a Salvador Moreno Peralta como a Juan Casá que hayan aportado argumentos. No se puede resolver este problema y desde luego no en 10 minutos en un diálogo de estas características, pero sí poner luz, que es lo que pretende este programa, las luces de la ciudad. Por eso les agradezco mucho que nos hayan acompañado, como a ustedes, que están ahí semana tras semana. Hasta la próxima. Buenas noches.